Fiesta de Hanukkah, el Mesías y el espíritu del Anticristo. Hola amigos y hermanos, bienvenidos a una nueva emisión de Alegra Jesús, alegra mi corazón. Estudios del Ministerio Busquemos a Cristo. Hoy veremos la fiesta de Hanukkah, su relación con el Mesías y también con el espíritu del Anticristo. Comenzaremos con la profecía de Daniel 8, visión del carnero y del macho cabrío. El profeta Daniel, quien pertenecía a la nobleza, junto con sus amigos Sadrach, Mesach y Abednego, fueron llevados a Babilonia, toda vez que el pueblo de Judá cayó cautivo ante el rey Nabucodonosor. Y desde allí, desde Babilonia, pues tuvo muchas experiencias con Dios y visiones, una de las cuales vemos en Daniel 8, la visión del carnero y del macho cabrío. En la Biblia dice: vi pues en visión estando junto al río Ulai, alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río, y tenía 2 cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro. El alto creció después. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien se escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Aquí el Señor le explica a Daniel que está hablando del imperio medo-persa. Los medos y los persas se unieron para conquistar Babilonia y lo lograron, pero finalmente son los persas los que prevalecen y son más fuertes que los medos en esta alianza. Aquí ustedes pueden ver una ilustración del arte persa. Uno de los reyes más importantes de este imperio fue Ciro el Grande, que también aparece en la Biblia. Pero bueno, hoy vamos a hablar de otro tema. Continuando con la profecía de Daniel 8, dice la escritura: mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra sin tocar tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos, y vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza, y lo que vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió y le quebró sus 2 cuernos. Entonces aquí tenemos que aparece el macho cabrío con un solo cuerno muy fuerte y destruye al imperio medo-persa. Aquí se está representando, el Señor le está hablando a Daniel del imperio griego de Alejandro Magno, que iba a vencer al imperio medo-persa. Y dice que el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado y en su lugar salieron otros 4 cuernos. Esto sucedió cuando Alejandro Magno finalmente muere muy joven y sus 4 generales más importantes toman el reino y comienzan a luchar entre ellos. En la ilustración ustedes pueden ver una reconstrucción facial de Alejandro Magno, donde se usaron fuentes arqueológicas para tratar de reconstruir el rostro de él. Bueno, aquí continuando con la profecía de Daniel 8, el mismo Señor le explica a Daniel que estos 2 cuernos son los reyes de Media y de Persia, como dijimos atrás, y que el macho cabrío es el rey de Grecia, que es Alejandro Magno, y que a él lo iban a suceder 4 generales, uno de los cuales sería Seleuco, que fundaría el imperio Seleucida. Y resulta que de ahí, de la descendencia de Seleuco, vendría Antíoco Epífanes.
que es un prototipo de anticristo. De hecho, se hacía llamar Antíoco Epífanes porque en griego antiguo, Epífanes, esa expresión quiere decir Dios manifestado. Es decir, él se creía un Dios, él se creía un Zeus encarnado. Y la verdad que causó grandes ruinas, como vamos a ver a continuación. Actuó arbitrariamente, de hecho no estaba previsto que él gobernara, porque a su hermano lo asesinaron y pues los descendientes de su hermano eran los que estaban llamados a ser reyes. Pero él actuó con sagacidad y finalmente se terminó tomando el poder por la fuerza. Y pues era una persona supremamente altiva y que desafió al Dios de Israel, como veremos a continuación. Bueno, el imperio Seleucida terminó, que eran sirios, ¿no? Pero de cultura griega, terminó apoderándose de la región donde estaba Israel. Y por el contrario de los otros reyes griegos, como dijimos los generales de Alejandro, Antíoco quiso imponer la cultura griega a los judíos. Esto generó la helenización del pueblo judío. Los griegos o las personas de cultura griega se hacían llamar helenos. Entonces, por eso se llama helenización del pueblo judío y pues también se dio el fenómeno de la asimilación que veremos más adelante, que es cuando los judíos adoptaban esa cultura griega por gusto, porque les llamaba la atención, porque era muy atractiva. Como ustedes saben, el imperio griego tenía muchísimo conocimiento y también pues muchísima calidad artística y poder militar, pues a través de Alejandro. Entonces, toda esta historia que vamos a narrar en rasgos muy generales, porque obviamente no tenemos el tiempo de profundizar en detalle, está en los libros históricos de Macabeos 1 y 2, y aclaro que no son libros inspirados por Dios. De hecho, los autores de estos libros jamás pretendieron estar hablando a nombre de Dios, sino que su único propósito fue registrar la historia judía de esos días, que fue lamentablemente muy dolorosa. Ahí en la imagen, hermanos, les pido disculpas, hay imágenes que son un poquito fuertes, pero esa era la cultura griega, esa era la cultura helena. Aquí ustedes ven la estatua en oro de Dioniso, que era el dios pagano, el dios falso, al que también llamaban Baco, Dioniso o Baco, era el dios del vino, de la parranda. Ahorita vamos a ver más adelante qué pasó con eso frente al tema de los judíos. Antes de comenzar a hablar específicamente de lo que pasó en esta época de Antíoco Epífanes, es importante aclarar que de acuerdo a la Biblia, que es la palabra de Dios, el pueblo de Israel fue el pueblo escogido por Dios entre todos los pueblos del mundo, y a ellos les dio sus leyes, sus mandamientos, sus estatutos, y también hizo un pacto con ellos. Así que tenían una relación especial con Dios. De modo que el Señor, a través de su relación con Israel, a quien describe incluso como una mujer, como una esposa, Él nos habla a nosotros de nuestra relación con Él y debemos aprender del ejemplo de lo que pasó con los judíos en el Antiguo Testamento. Entonces, el objetivo es que aprendamos de eso. Resulta que Antíoco Epífanes impuso a los judíos participar de fiestas en honor a Dioniso o Baco, hijo de Zeus. Era el antiguo dios griego del vino, la diversión y el teatro, como les dije anteriormente. Entonces obligaban a los judíos a participar, poniéndose coronas de hojas en sus cabezas, como usted ve ahí en la ilustración. Eso es una pintura posterior, por supuesto, pero ilustra más o menos cómo era esa fiesta pagana. Y si usted vio los Olímpicos este año en Francia, también salió allí un hombre cuyo cuerpo estaba pintado de azul y estaba disfrazado del dios Baco también. Resulta que en esa fiesta se bebía mucho y había desenfreno sexual en honor a los dioses.
Y como ustedes saben, Dios había llamado al pueblo de Israel a la santidad, al apartamiento, a una conducta intachable. Y esto, por supuesto, no se correspondía en nada con la ley de Dios. En 2 de Macabeos 6:7 dice, y en la fiesta del dios Baco, la gente era obligada a participar en la procesión, llevando una corona de flores sobre la cabeza. De otra parte, es importante mencionar que en Grecia nacieron los Juegos Olímpicos, los cuales se hacían en honor al dios Zeus o Júpiter olímpico, o sea, tenía cualquiera de esos dos nombres. Básicamente obligaban a los judíos a participar de competencias deportivas en honor a los dioses paganos. Y en los gimnasios, donde usualmente se competía desnudo, como ustedes ven en el relieve que tenemos a mano derecha. Algunos judíos se hacían un procedimiento para ocultar la circuncisión y participar desnudos de estos deportes. Es decir, hubo judíos, hermanos, que voluntariamente, por gusto propio, porque quisieron, asimilaron la cultura judía y dejaron atrás su pacto con Dios, sus obligaciones con Dios, los mandamientos de la ley de Dios. Incluso muchos judíos comenzaron a vestir y conducirse como los griegos, lo cual fue realmente penoso porque obviamente esto no fue agradable a Dios. Pero lo más triste de esta historia, hermanos, es que hubo traidores al interior del mismo pueblo judío que entregaron a los otros que querían vivir en santidad, los que querían resistirse a la asimilación de esa cultura pagana, los que se resistían a la helenización. De hecho, Antíoco puso un sumo sacerdote en el templo que estaba a favor de la helenización y que además se había comprometido a pagarle más dinero, más tributos. Pero ni siquiera era un sumo sacerdote de la familia sacerdotal. O sea, él oyó todas las leyes de Dios, las pisoteó. Y en el templo santo puso una estatua de Zeus olímpico. Y allí se sacrificó un cerdo. Y esto es lo que se denominó en su momento una abominación desoladora, porque el cerdo era, como ustedes saben, un animal muy abominable e impuro de acuerdo a la ley judía que el Señor pues les había dado. Es así como en 2 de Macabeos 6, 4, 7 nos dice, el templo se convirtió en un lugar donde los que no creían en Dios hacían fiestas, comían y bebían hasta emborracharse y hasta tenían relaciones sexuales con prostitutas. También metieron en el templo utensilios que estaban prohibidos por la ley de Dios. El altar se mantenía lleno de animales que Dios no aceptaba como ofrenda. Ya no se podía celebrar la fiesta del sábado, el Shabbat, ni las fiestas religiosas judías, y si alguien decía que era judío, ponía en peligro su vida. Además, para celebrar el nacimiento del rey, o sea, cada vez que se celebraba el cumpleaños del rey Antíoco Epífanes, la gente estaba obligada a comer de los animales que se sacrificaban en el altar. Algo que realmente fue muy duro para el pueblo judío, pues que quería seguir respetando la ley de su Dios. Durante esta época muchos judíos murieron por preservar su fidelidad a Yahweh. Mujeres que circuncidaron a sus hijos fueron lanzadas desde la muralla. En 2 de Macabeos 6, 10, 11 dice, así por ejemplo 2 mujeres fueron llevadas al tribunal por haber hecho circuncidar a sus hijos. Después de conducirlas públicamente por la ciudad con los niños colgados de los pechos, las arrojaron desde lo alto de la muralla. Otros que se habían reunido en cavernas cercanas para celebrar a escondidas el sábado, habiendo sido denunciados ante Filipo, fueron quemados todos juntos, pues por respeto al sábado no quisieron defenderse. Entonces, muchos tuvieron que huir para no morir y poder preservar su fe, como fue el caso de Matatías y sus hijos, entre los que estaba Judas Macabeo, que del apellido de Judas Macabeo es de donde viene el nombre de Macabeos. Los macabeos florecieron en el siglo II a.C.
y eran una familia sacerdotal de judíos que organizaron una rebelión exitosa contra el gobernante Antíoco IV y reconsagraron el profanado templo de Jerusalén, como vamos a ver más adelante. Esto está en la Enciclopedia Británica. Otra historia que quiero resaltar de esta época es el martirio de Eleazar, que era uno de los principales maestros de la ley, era un hombre ya de avanzada edad, más de 90 años, y a él le querían obligar, abriéndole la boca, a comer carne de cerdo. Los judíos no comen carne de cerdo por ser un animal inmundo, pero él prefirió la muerte a una vida sin honor y voluntariamente escogió el martirio, el suplicio. Incluso algunos de sus ex amigos que ahora eran helenizados le decían que fingiera que había comido carne de cerdo, que ellos le traían otra carne, pero que fingiera. Pero él dijo que él no podía hacer eso porque los jóvenes iban a creer que él se había torcido y le iban a faltar a Jehová también. Y al final él dice, Dios conoce bien todas las cosas. Él sabe que pude escapar de la muerte, pero que preferí sufrir el dolor de los golpes recibidos. También sabe que por amor a Él muero con gusto. Hermanos, aquí también les quise traer referencias seculares y no solo el escrito de los macabeos. Esta fuente que cito aquí es de la Enciclopedia Británica. Y lo que dice a mano izquierda, lo que ustedes ven oscurito, es que Antíoco, digamos, fue muy violento para imponer, ¿sí? Eh, la helenización. Y eso ocasionó una reacción. Y él llegó saqueando, quemando, y además eh, lo peor que hizo fue dedicar el templo de Jerusalén al dios olímpico Zeus. Y eso sucedió un 25 de diciembre del año 167 a.C. Pero también consigna la Enciclopedia Británica que se reconsagró ese santuario, ese templo, los judíos, cuando Judas Macabeo logró recuperar Jerusalén. Entonces, en el año 164 antes de Cristo, es decir, 3 años después, también en el mes de diciembre, y más exactamente el 24 de diciembre, eh, celebraron la fiesta de la dedicación, es decir, volvieron a consagrar el templo para Jehová, lo limpiaron de toda esa inmundicia que se había practicado en el templo. Y a raíz de esto, de esta rededicación del templo, hermanos, es que se celebra Hanukkah, eh, esta fiesta que celebran los judíos. Entonces, nos puede servir de ejemplo, hermanos, porque nosotros somos el templo de Dios, del Espíritu Santo, cuando hemos recibido a Jesús como Señor y Salvador. Y como templos del Espíritu Santo nos tenemos que santificar, nos tenemos que consagrar a Dios. Si hemos practicado cosas malas, dejarlas a un lado, dejar al lado, atrás toda vida de pecado, toda contaminación, toda tiniebla, y dejar que la luz de Cristo entre en nuestros corazones. De verdad que de todo este estudio, de toda esta exposición, lo que yo más quiero resaltar es que los macabeos vencieron milagrosamente por obra de Dios a un imperio, a esos opresores sirios, a ese imperio seleucida que era supremamente fuerte y realmente ellos eran pocos, eran débiles, no tenían muchas armas ni nada, pero Dios les dio la victoria y así lograron restaurar el culto santo en el templo de Jerusalén contra todo pronóstico, hermanos, porque para Dios nada es imposible. Así que es algo por lo cual el Señor merece muchísima adoración y alabanza. Y así también el Señor hace en nuestras vidas, aunque seamos débiles, frágiles, Él nos da la victoria porque Él está con nosotros, hermanos. Si nosotros somos fieles a Él, Él nos dará la victoria. Pero cuando nos alejamos de Él, cuando desobedecemos, Él permite que caigamos en manos de nuestros enemigos y ejecuta juicios y nos castiga porque nos ama
y no quiere que nos perdamos. Entonces, Hanukkah es la fiesta que conmemora esa victoria, hermanos, y la rededicación del templo santificándolo para el culto a Yahweh. Hanukkah significa dedicación. Y esta fuente que les traigo ahí abajito, que ustedes la pueden ver, es de la revista de National Geographic. Lo más sorprendente, hermanos, es que Dios le mostró a Daniel lo que iba a pasar muchísimos años adelante. Y se cumplió literalmente, o sea, las profecías de Daniel son súper específicas, tanto así, hermanos, que los judíos que no han querido aceptar que Jesús es el Mesías, ellos al ver que las profecías se cumplieron tan literalmente, incluso en la contabilización de los años, como veremos en otros estudios, que ya al principio consideraban el libro de Daniel como profético, pero cuando se dieron cuenta pues que prácticamente era evidente que Jesús era el Mesías. Entonces ellos dijeron, no, ya Daniel no es un profeta, sino que seguro es un señor que se hizo llamar Daniel y lo escribió después de que los hechos sucedieron. Es decir, es un libro histórico, pero no es un libro profético. Pero hermanos, la verdad es que el libro de Daniel lo escribió Daniel, el que estuvo en Babilonia, y el Señor le mostró lo que iba a pasar muchísimo tiempo después con el pueblo de Israel. Pero hermanos, esto que pasó con Antíoco Epífanes es un ejemplo de lo que va a pasar en los tiempos del fin cuando gobierne el anticristo, porque hay muchas otras profecías, en especial en Apocalipsis, que no se han cumplido todavía. De hecho, nuestro Señor Jesucristo, que por supuesto es posterior a la época de los macabeos, también habló de la abominación desoladora. Por supuesto que no se refería a la abominación que sucedió en el tiempo de Antíoco Epífanes, sino una que iba a suceder al fin de los tiempos. Bueno, como sabemos, el Mesías, el Salvador, profetizado por Daniel, y no solo por Daniel, por Isaías, por Jeremías, bueno, por muchos profetas, fue profetizado que iba a nacer en Belén, que se le iba a llamar Nazareno, que iba a nacer muy humilde. Bueno, todas las profecías se cumplieron en Jesucristo. Y quiero resaltar que Yeshua, Jesús, participó de la fiesta de la dedicación, que es la misma fiesta de Hanukkah, hermanos, porque él era del pueblo judío. Y aquí dice en Juan 10:22 en nuestra Biblia, en los Evangelios, en Juan 10:22 dice, era invierno y llegó la fiesta de la dedicación en Jerusalén. Jesús estaba caminando dentro del templo en el pórtico de Salomón, es decir, él estaba participando de esta fiesta. Entonces los líderes judíos lo rodearon y le dijeron, ¿cuánto tiempo más nos vas a tener en suspenso? Si eres el Mesías, dínoslo ya. Ahí enfrentaron a Jesús y le preguntaron, porque ellos estaban ansiosos. Hermanos, ellos sabían que él era el Mesías, pero no quisieron reconocerlo. Es importante anotar que la fiesta de Hanukkah, a pesar que no es una de las fiestas bíblicas ordenadas por Dios, como lo es Pascua, como es el Shavuot, como lo es la fiesta de los tabernáculos o la fiesta de las trompetas, sí es una fiesta de adoración a Dios. Es una fiesta santa en ese sentido porque lo que busca es adorar a Dios. Entonces, hermanos, yo les quise traer, y precisamente por la época en la que estamos, eh, les quise mostrar con muchísimo respeto, por supuesto, lo que el Señor nos ha mostrado a nosotros, y es que lamentablemente hay mucho paganismo en nuestra cultura actual, tan alto como el paganismo que les acabo de describir de los griegos, sino que se disfraza de cosas bonitas, de cosas inocentes, de tradiciones, ¿sí? De cosas que nos producen emociones chéveres porque nos recuerdan nuestra infancia, hermanos. Pero es hora que dejemos de vivir por emociones y vivamos por decisiones santas. Así que la pregunta que yo te hago hoy es, ¿qué vas a escoger hoy? ¿Vas a asimilarte a la cultura pagana moderna
como hicieron esos judíos que se asimilaron a los helénicos, o vas a ser fiel a Dios no adorando otros dioses? Dios prohíbe que adoremos a otros dioses. Dios no comparte su gloria con nadie. Y Satanás, el Señor lo reprenda, siempre ha buscado tomar el lugar de Dios y profanar lo santo y pervertir el verdadero culto a Dios. Así que, hermanos, quise traer unos hechos reales sobre la Navidad que nos van a llevar a identificar que realmente, digamos, hay tradiciones que son contrarias a la revelación de Dios. Y lo primero que les quería decir es que la Biblia no dice cuándo nació Yeshua. Y es muy poco probable que naciera un 24 o 25 de diciembre, porque los pastores no sacan sus ovejas en la noche a la intemperie durante el invierno, donde allí en Israel tienen 5 grados centígrados. Las ovejas estarían en peligro. Y ahí dice, pues cuando nace Jesús, que había pastores acampando ahí en los pastizales. Entonces, además, si fuera invierno, probablemente la Biblia lo diría. Fíjese usted que ese pasaje que acabamos de leer, donde Jesús va a la fiesta de la dedicación, dice y especifica que era invierno. Entonces, nosotros creemos que la Biblia de verdad lo diría. Si así fuera, en la Biblia y los libros históricos relacionados como el que les acabo de leer, ciertos extractos, que es Macabeos, los únicos cumpleaños que se celebraban eran los de los personajes importantes paganos, como el faraón Herodes, que a propósito en uno de sus cumpleaños pidió la cabeza de Juan el Bautista, y como vimos Antíoco Epífanes, que para celebrar su cumpleaños obligaba a todo el mundo a sacrificar a ídolos. Entonces, normalmente eso tenía connotaciones idolátricas. Con esto no quiero decir que nosotros no nos alegremos, no celebremos, no adoremos a Dios, porque un día nació Jesús en Belén. Claro que debemos estar contentos por eso, pero no podemos hacer de eso una fiesta pagana ni una fiesta idolátrica. El otro hecho real es que los reyes de Oriente no llegaron el mismo día a visitar a Jesús, como se suele creer, porque seguramente tuvieron que recorrer largas distancias. Por esa razón Herodes decide matar a todos los niños de 2 años o menos, porque ese es el rango en el que él calculó como posible fecha de nacimiento del Mesías, del que habría de ser el rey de Judá. Ahora, ¿de dónde salió esa fecha del 25 de diciembre para celebrar la Navidad? Aquí consulté una fuente, que es el periódico El Tiempo de Colombia, y dice que la fuente más antigua indica que el 25 de diciembre como fecha de nacimiento de Jesús está en un libro de Hipólito de Roma, escrito a principios del siglo III, y se cree que fue en el gobierno del emperador Constantino en el año 330 después de Cristo que la Navidad se empezó a celebrar en ese día, simbolizando a Jesús como el verdadero Sol Invictus. Ese era un culto pagano que en Roma, culto al dios Sol. Y la fecha posteriormente fue establecida oficial durante el gobierno de Teodosio I, porque como ustedes saben, Constantino, digamos, dejó de perseguir al cristianismo y lo aceptó como una más de las otras religiones de Roma, pero Teodosio sí dijo que la religión oficial era el cristianismo y prohibió todas las demás. Entonces, pues ahí es donde se oficializa el 25 de diciembre. Entonces, lo que vemos aquí es que los romanos, ya católicos, quisieron cristianizar la fiesta pagana dedicada al Sol Invictus y también incorporaron a la Navidad costumbres tradicionales de las fiestas de Saturnalia, que era otra fiesta pagana, que también se celebraba en diciembre de ese año. Y pues se tomaba mucho, eh, se daban regalos entre ellos, eh, los esclavos y los amos cambiaban de rol. Mejor dicho, había muchas cosas en esa fiesta de Saturnalia y había rifas también, rifas especiales en esas fechas. Hacían juegos de suerte y azar. Y bueno, hay muchas cosas que posteriormente, digamos, se fueron fusionando con la tradición de la Navidad. El objetivo era
cristianizar a los paganos, pero lamentablemente usando paganismo. De otra parte, hermanos, tristemente, ha venido tomando mucha fuerza en la fiesta de la Navidad, en lugar de honrar a Jesús, de adorar a Jesús, de recordar su nacimiento que fue tan importante para todos nosotros, para nuestra salvación, se ha venido convirtiendo todo el mundo a la adoración al ídolo pagano Papá Noel o Santa Claus. Y algunos dicen que fue un santo católico, ¿no? Y aquí traje una fuente, que es un artículo de National Geographic del 7 de diciembre de 2023, donde dice que San Nicolás y Papá Noel son dos figuras diferentes, pero digamos se trató de establecer una relación entre los dos. Pero si vemos, el santo católico en realidad no tiene, que a propósito nosotros no creemos en eso de canonizar personas muertas y rezarles ni nada de eso, pero pues en la Iglesia Católica sí hay esa tradición y está San Nicolás de Bari, que se supone que es el que luego se convirtió en Papá Noel, pero como veremos más adelante, esto no es verdad. San Nicolás de Bari es uno y el Papá Noel es otro. Y para hablar del origen real de Santa Claus o Papá Noel o San Nicolás, traje un artículo, aquí lo cito, de National Geographic del 18 de diciembre de 2024, donde dice que este personaje histórico surge de una mezcla de tradiciones paganas, de mitología europea y de figuras del folclore pagano europeo. Una es el bien conocido dios nórdico Odín, donde los pueblos del norte de Europa celebraban durante el solsticio de invierno una fiesta llamada Yule, que es muy romana. Los vikingos creían que en la noche del 21 de diciembre Odín surcaba los cielos con su carro, recompensando a las personas virtuosas y castigando a las malvadas. Otra tradición que también se fusionó y terminó siendo pues en la figura del Papá Noel es la personificación pagana de la Navidad, que es un anciano de larga barba blanca y un sombrero coronado con ramas de muérdago. Y ese personaje recibe diversos nombres que equivaldrían en diferentes idiomas a Papá Noel. Entonces, Noel es Navidad en francés, ¿no? Y también dice este artículo en la revista National Geographic que en algunos países de Europa se desarrolló un personaje basado en San Nicolás llamado Nicolás en Europa del Este y Santa Claus en el norte, un anciano con ropas de obispo que en la vigilia del 6 de diciembre dejaba regalos a los niños en una bota colocada, ¿sí?, en la ventana. Y ese es el más parecido al moderno Santa Claus. Y en algunas tradiciones de esos países europeos, incluso usted lo puede ver hoy en día, se hacen desfiles donde la gente se disfraza de los espíritus o demonios llamados Krampus, que siempre acompañaban a ese Santa Claus, y se supone que los niños que se portaban mal, estos demonios los castigaban, mientras que los que se portaban bien, Santa Claus los premiaba. Entonces, hermanos, ¿qué tiene que ver esto con Jesús? ¿Qué tiene que ver esto con la verdadera adoración? Absolutamente nada. Esto tiene un origen pagano. Entonces aquí vamos a desenmascarar a este usurpador que engaña y es Satanás. El Señor lo reprende, es del mismo Satanás, pero se presenta como ángel de luz, ¿no? Como algo bonito, como algo tierno, como algo, un juego, algo inofensivo, pero no lo es, hermanos. Se presenta a Papá Noel como un ser omnisciente, porque todo lo sabe, todo lo que hacen los niños durante el año lo sabe, y resulta que el único que lo sabe todo es Dios. Además se presenta y se dice que está en todas partes para llegar a todos los niños del mundo. El único que está en todas partes y que lo conoce todo es Dios. Además presume tener la potestad de juzgar porque recompensa a los niños buenos y castiga a los niños malos a través de los demonios llamados Krampus, que ya vimos que eso hace parte de la tradición europea. Solo Dios puede juzgar, hermanos, no, ningún Papá Noel.
De otra parte, recibe peticiones de los niños de todo el mundo cuando solo se debería pedir a Dios Todopoderoso Yahweh, y más si se supone que estamos celebrando el nacimiento de Jesús, el Hijo de Dios. Entonces no tiene sentido que se le hagan peticiones a otro Dios. Y además, esta figura de Papá Noel o Santa Claus ha venido reemplazando al que se supone que es el centro de la fiesta de Navidad, que es el Señor Jesucristo. Entonces, usted analícelo, hermano, con sus propios ojos, busque las fuentes, busque la información, y lo descrito anteriormente, usted verá, no tiene nada que ver con ningún santo de la Iglesia Católica, sino que además no tiene nada que ver con la adoración a Jesucristo. También es importante anotar que Dios no quiere que tengamos ídolos. Él solo quiere que lo adoremos a Él, y más cuando se supone que estamos celebrando su nacimiento. Entonces, yo te pregunto, ¿vas a entronizar en tu casa los ídolos de este mundo? Como hicieron esos judíos que se apartaron de la ley de Dios y terminaron practicando todas esas cosas horribles que practicaban los paganos. Las culturas paganas adoraban a sus dioses, a quienes representaban como árboles. Y la Biblia condena en diferentes pasajes, pues ahorita no se los pude traer porque se iría ya muy largo todo esto. En muchas partes habla de la adoración bajo árboles en honor a los ídolos. Y la verdad, hermanos, no se engañen, estas cosas no son neutras para Dios, tienen un significado abominable para Yahweh, a quien pretendemos adorar. Entonces recordemos que lo importante no es que nosotros nos sintamos bien, ni que sigamos nuestras tradiciones, porque recuerde que la Biblia dice que por causa de las tradiciones se apartaron de la ley de Dios. Entonces, el llamado, hermanos, es a que solo honremos y adoremos a Dios, y reconsideremos y pensemos por qué hacemos las cosas. Si las hacemos porque, como quien dice, ¿para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? Porque nos las enseñaron desde chiquitos, porque todo el mundo lo hace, ay, porque es que me parece muy bonito. Pero si sabes que le desagrada a Dios, si sabes que en culturas que tenían muchos dioses diferentes a Yahweh, usaban estas cosas para adorar a esos dioses, pues el llamado es a que tú no los tengas ni los adores. Es claro que no se trata de adorar a Jesús, porque lamentablemente en esta época muchos se entregan al alcohol, a las drogas, al adulterio, a la vanidad, comprar, 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 y muchos otros pecados en el marco de estas fiestas, que no son de Dios ni para adorar a Dios. Debería ser así, hermanos, pero no lo es. A Dios no le agrada que le adoren con lo que se ofrece a dioses falsos paganos. Es como si una mujer adulterara con otro hombre y luego pretendiera que su esposo la recibiera como si nada, a sabiendas de lo que hizo. Ahora bien, yo quiero finalizar diciendo, puedes adorar a Jesús, dar gracias a Dios por su nacimiento, muerte y resurrección cualquier día del año, y en esta época también. Puedes reunirte con tu familia y compartir y darles amor cualquier día del año, y en esta época también. Puedes predicar la palabra a otros cualquier día del año, y en esta época también. Puedes bendecir a otros cualquier día del año, y en esta época pues también. Pero lo que no te aconsejo es que deshonres a Dios y te asimiles al mundo pagano y enemigo de Dios. Eso no lo hagas ningún día del año, y tampoco en esta época. Siempre es bueno recordar que un día nuestro Salvador Yeshua nació, y que con ello se cumplieron muchas profecías bíblicas que no podemos estudiar en este momento. Pero también es indispensable recordar que murió y resucitó para salvarnos de la muerte eterna. Hermanos, Dios es celoso como un esposo y exige fidelidad absoluta de parte de nosotros. Finalizo con lo siguiente, hermanos. Si quieres seguir practicando estas cosas, es tu decisión delante de Dios. Solo que ahora sabes qué significa cada cosa que se hace. En caso que hayas comprendido el mensaje, ten compasión de los que aún no son conscientes de ello, y pídele a Dios discernimiento para poder entregar el mensaje a ellos también. Y finalmente les digo, escojan la luz de Cristo y no la luz falsa de este mundo. Muchas gracias.